Ok, buenas noches. Continuando entonces con lo que son los ejercicios de esta clase, yo les había dejado por allí el pendiente para que ustedes pudieran resolver lo que era la función y es igual a la tangente de x, hallar su derivada por medio de la definición de la derivada. Yo les prometí que yo lo iba a resolver en esta clase. En este caso, para resolver lo que es la derivada de tangente de x por la definición de la derivada, es necesario recordar lo que es la propiedad de la tangente cuando hay una suma de ángulos dentro de su argumento. Es decir, que tangente de a más b va a ser igual a la tangente de a más la tangente de b entre 1 menos la tangente de a por la tangente de b. Recordando ya esta propiedad, podemos entonces comenzar con lo que es la derivada de tangente de x. Va a ser igual al límite de cuando h tiende a 0 de tangente de x más h menos la tangente de x entre h. Aplicando esta propiedad, porque miren que nosotros tenemos acá tangente de x más h, tangente de a más b. A es x, b es h. Nos quedaría entonces que y es igual al límite de cuando h tiende a 0 de tangente de x más la tangente de b entre 1 menos la tangente de x por la tangente de b. Todo va a ser restado menos la tangente de x. Y todo esto tiene que ser dividido entre esta señora que está acá, que es h. Y derivado nos quedaría entonces que va a ser igual al límite de cuando h tiende a 0. Como acá nosotros tenemos la suma de una fracción, la podemos resolver en forma de cruz. Recuerden que acá hay un 1. Tangente de x más tangente de b por 1, eso me queda igual. Tangente de x más la tangente de b menos, este menos que está acá se repite, tangente de x por esto que está acá abajo. Me quedaría tangente de x por 1 menos tangente de x por la tangente de b entre 1 menos tangente de x por tangente de b por 1. Me quedaría igual entonces 1 menos tangente de x por tangente de, aquí es h. Ya estaba con la fórmula de la propiedad. Tangente de h, tangente de h, tangente de h. Ese es b, h. Ahora sí, entre h. Y derivado va a ser igual al límite de cuando h tiende a 0. Ahora bien, tenemos una división de fracciones. Recuerden que acá se supone que hay un 1. Yo puedo tomar extremos con extremos, multiplicarlo. Me quedaría la multiplicación de todo esto por 1 y de todo esto por h. Me queda tangente de x, porque todo número multiplicado por 1 da lo mismo. Tangente de h menos tangente de x por 1 menos tangente de x por la tangente de h entre, ahora sí, h por 1 menos tangente de x por tangente de h. H por 1 menos tangente de x por tangente de h. Acá en el numerador yo tengo unos paréntesis. Yo debo de eliminar esos paréntesis aplicando ahora propiedad distributiva. Y derivado va a ser igual a límite de cuando h tiende a 0 de tangente de x más la tangente de h menos por más menos tangente de x por 1. Eso va a ser tangente de x. Menos por menos, más. Tangente de x por tangente de x por tangente de h me va a quedar así.
tangente al cuadrado de x por tangente de h. Profe, ¿pero por qué? Tangente de x por tangente de x, eso es igual a tangente al cuadrado de x, multiplicado por esta tangente de h que estaba multiplicando a este tangente de x, entre h por 1 menos tangente de x por tangente de h. Ahora, y derivado va a ser igual límite de cuando h tiende a 0. Miren acá, yo tengo una tangente de x positivo acá y tengo una tangente de x negativo que yo puedo cancelarla porque la resta de ellas dos me va a dar 0, quedándome ahora entonces tangente de h más tangente al cuadrado de x por tangente de h entre h que multiplica 1 menos tangente de x por tangente de h. Y derivado va a ser igual al límite de cuando h tiende a 0. Miren acá el numerador de esta fracción, tangente de h más tangente al cuadrado de x por tangente de h. Es decir, que esta tangente de h se me repite en ambos. Yo puedo entonces ahora sacar factor común tangente de h, que me va a multiplicar ¿a quién? A 1 más tangente al cuadrado de x. ¿Por qué? Tangente de h por 1, eso me va a dar tangente de h. Tangente de h por tangente al cuadrado de x me va a dar tangente al cuadrado de x por tangente de h. Es decir, que esta factorización está bien. Entre h 1 menos tangente de x por tangente de h. Este ejercicio es largo y extendido, pero vale la pena. Ahora bien, y derivado es igual al límite de cuando h tiende a 0. En este caso, nos va a quedar tangente de h por 1 más tangente al cuadrado de x entre h por 1 menos tangente de x igual, ¿correcto? Pero ahora, ¿qué voy a hacer yo? Ahora yo voy a decir que como el límite está en base a h, este polinomio, este binomio, yo lo puedo sacar fuera del límite porque esto no está en base a h. Entonces esto me queda como una constante. Y según las propiedades de la constante, yo puedo sacarla sin afectar mi límite. Entonces me va a quedar que y derivado va a ser igual a 1 más tangente al cuadrado de x, ¿ok? Por el límite de cuando h tiende a 0, ¿de quién? De tangente de h entre h por 1 menos tangente de x por tangente de h. Ahora bien, y derivado va a ser igual al límite de cuando h tiende a 0 de 1, bueno, acá no va el límite porque primero va la constante, 1 más tangente al cuadrado de x por, ahora sí, el límite de cuando h tiende a 0. Esto yo lo voy a acomodar y voy a dejar tangente de h entre h y esto lo voy a sacar 1 entre esto. ¿Cómo es eso? Me va a quedar de esta manera. Tangente de h entre h por 1 entre h entre 1 entre 1 menos tangente de x por tangente de h. Así.
Recuerden que tangente de h por 1 es tangente de h. Y h por 1 menos tangente de x por tangente de h, eso es igual a h por 1 menos tangente de x por tangente de h. Ahora yo tengo acá una tangente de h entre h y yo necesito un seno de h entre h para que esto sea igual a 1. ¿Cómo yo puedo conseguir ese seno de h entre h? Vamos a ver, y derivado es igual a 1 más tangente al cuadrado de x por el límite de cuando h tiende a 0 de tangente de h, pero se acuerdan que tangente de h es igual al seno de h entre coseno de h. Todo esto va dividido entre h por 1 entre 1 menos tangente de x por tangente de h. Igual que lo hicimos al principio, división de fracciones, este por este y este por este, quedándome que y derivado va a ser igual a 1 más tangente al cuadrado de x por el límite de cuando h tiende a 0 de seno por 1, me queda seno de h entre coseno de h por h por 1 entre 1 menos tangente de x por tangente de h. Ahora nosotros tenemos acá un seno de h por entre h y eso es igual a 1 y coseno de h cuando h tiende a 0 es igual a 1. ¿Qué me queda entonces? Que y derivado va a ser igual a 1 más tangente al cuadrado de x por el límite de cuando h tiende a 0 de seno de h entre h, eso es igual a 1. Y el límite de coseno de h cuando h tiende a 0 es igual a 1. Me quedaría entonces 1 entre 1 por 1 entre 1 menos tangente de h, eso es 0. Por lo tanto, todo número multiplicado por 0, estos elementos me van a dar a mí 0. Me queda entonces 1 entre 1 menos 0. A la final, y derivado va a ser igual a 1 más tangente al cuadrado de x por 1 por 1, igual tangente al cuadrado de x. Entonces, y derivado va a ser igual a 1 más tangente al cuadrado de x, que eso es lo mismo que decir entonces que la derivada de tangente de x va a ser igual a la secante al cuadrado de x. Ahora sí damos como culminado y finalizado este ejercicio de la derivada por definición de y igual a tangente de x. Muchas gracias.